Hola a todos, soy el alumno José Carlos Peralta de la Universidad de Piura. Estoy actualmente cursando el curso de Operaciones 2 con el profesor Jorge Pérez y en esta oportunidad vamos a proponerle un problema de pronóstico de demanda. Como pueden ver, acá tenemos un problema planteado ya, se los leo. Es: la línea de electrodomésticos de Saga Falabella presentó el resumen de sus ventas a los años 2013, 2014 y 2015 en trimestres. La demanda es la siguiente. Tenemos acá las ventas en dólares de Saga Falabella. Tenemos toda la información de los trimestres del año 2013, 2014, 2015, del segundo trimestre de 2013, 2014, 2015, tercer trimestre y cuarto trimestre. Ahora, nuestros objetivos para este problema son encontrar la línea de tendencia y los factores estacionales, pronosticar una demanda para 2017, 2016, 2017 y explicar los resultados del problema. Comenzamos pues identificando nuestras X, que es todos los trimestres que hay. Como pueden darse cuenta, aquí hay un total de 12 trimestres en los 3 años que vamos a analizar. Entonces vamos enumerando del 1, 2, 3, 4. Ok, teniendo esto bien claro, podemos seguir con el Y del primer año del 2013, es el 2014, que es el 2015, que es Para razones de facilidad de datos, vamos a tener un total y un promedio tanto de las X como de las Y, para que se nos haga más fácil explicar las distintas formas de que vamos a resolver el pronóstico, que es mediante el factor de estacionalidad y mediante la fórmula de la regresión. Calculamos el promedio y la suma, tanto aquí como aquí. Ya. Siguiendo, tenemos que elaborar un promedio del periodo. Siguiendo, tenemos que calcular el promedio del periodo, o sea, calcular el promedio por cada trimestre, o sea, el trimestre 1, el primer trimestre del año 1, el primer trimestre del año 2 y el primer trimestre del año 3. Entonces, sumamos el primer trimestre del año 1, el primer trimestre del año 2 y el primer trimestre del año 3. Esto lo dividimos entre 3 y nos va a dar un promedio de estos tres periodos. Al igual tenemos que hacerlo con el segundo trimestre del año 1, el segundo trimestre del año 2 y el segundo trimestre del año 3. Todo lo llevamos entre 3 porque son 3 los años que estamos evaluando, y así obtenemos el segundo promedio del periodo. Con el tercero es la misma regla, que es el tercer trimestre del año 1. Voy a hacer lo sumamos con el tercer trimestre del año 2. Lo sumamos también con el tercer trimestre del año 3. Todo esto lo dividimos entre 3, que son los años a evaluar, y así vamos sacando el promedio del producto. Luego también calculamos el cuarto trimestre del año 1, el cuarto trimestre del año 2 y el cuarto trimestre del año 3 finalmente. Y bueno, ya tenemos acá los tres promedios de los trimestres el primer trimestre de todos los años, el segundo trimestre de todos los años, el tercer trimestre de todos los años y el cuarto trimestre de todos los años. Entonces, aquí elaboramos una suma de los cuatro periodos y también elaboramos un promedio.
de estos 4 números. Ok, para calcular el factor estacional tenemos que tener en cuenta que el factor estacional se va a repetir según las estaciones que estemos analizando. Entonces, agarramos el primer número y lo dividimos entre el promedio. Tenemos ese número que es nuestro primer factor estacional de los primeros trimestres, el primer trimestre de todos los años. Agarramos el segundo promedio del periodo, lo dividimos entre el promedio, sale el segundo factor estacional. El tercero lo dividimos entre el promedio, sale el tercero, y así también calculamos el cuarto y último promedio del periodo. Ahora tenemos que tener en cuenta que ese número se va a repetir, así que tan solo basta con que hagamos una copia y peguemos, pero tengamos en cuenta pegar que solamente son los valores, porque es el mismo número se va a tener que repetir, así que no, y si copiamos normal y pegamos normal se va a repetir la fórmula, lo cual no nos importa mucho en ese momento. Entonces, para calcular la demanda sin el factor estacional, tenemos que dividir la primera demanda del primer trimestre del año 1 entre su factor estacional respectivo. Así nos va a dar lo que es la demanda sin el factor estacional. Este procedimiento se tiene que hacer en todos los Y y en todos los factores estacionales que nos sobran. Así que para facilitar el trabajo solamente agarran así y jalan para abajo. Acá tenemos toda la demanda sin el factor estacional. Entonces, le voy a dar pase a mi compañero Fernando. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Sebastiani. Ahora voy a terminar de explicar la parte para sacar la fórmula de la regresión lineal. Para poder sacar la fórmula de regresión lineal necesitamos tener los valores del x al cuadrado y el x por el y. Recordamos que el y que vamos a considerar ahora es la demanda sin factor estacional. Entonces, primero agarramos el x cuadrado, es decir, vamos a multiplicar cada uno de los x que ya teníamos, que son los valores en realidad nominales que le damos a cada uno de los datos. Copiamos esto de acá y multiplicamos al cuadrado. Y lo arrastramos. Luego, para el xy, vamos a multiplicar el valor del x por el valor nuevo que hemos tenido sin la demanda estacional. Y arrastramos. Para poder completar la fórmula tenemos que tener algunos promedios y sumas totales de los valores que acabamos de hallar. Entonces voy a hacer la suma del x al cuadrado y del xy. Además voy a sacar sus promedios. Listo. Entonces, con esto vamos a proceder a sacar la fórmula del b, cuya fórmula la tengo acá. Ya, la fórmula del b es la sumatoria del xy, que en este caso es esta celda de acá, menos el número de datos, que vendría a ser 12. Esto de acá multiplicado por el promedio de x, que en este caso es 6.5, por el promedio de y.
Esto lo dividimos entre la sumatoria del x cuadrado y lo restamos por el número de datos, que es 12, y lo multiplicamos por el x promedio elevado al cuadrado. Le damos enter. Esto de acá nos da este valor, que vendría a ser el valor de nuestro b. Luego vamos a sacar la fórmula de la. La fórmula de la es el y promedio, que en este caso es lo tenemos acá, es el promedio de este y que no tiene el factor estacional menos el valor de b multiplicado por el x promedio. Nos sale este valor. Esto de acá nos va a dar la fórmula para nuestra fórmula de regresión lineal. Entonces, según la fórmula de regresión lineal, el y es igual a más bx. En este caso sería el 60.758.074 menos 1.118.665.24x. Entonces, para poder escribir la fórmula, vamos a digitar los datos uno por uno. Y esa es nuestra fórmula de regresión lineal. Luego de eso, lo que vamos a hacer es reemplazar nuestra ecuación según los periodos que nos han pedido el problema que tenemos que pronosticar. Nos dice que pronostiquemos una demanda para el 2016 y 2017. Como esos años son siguientes a los que tenemos de datos, los datos vendrían a ser numerados del 13 al 20. Entonces, tenemos nuestra fórmula y vamos a operar. Vamos a fijar estas celdas. Listo. A ver. Que ha habido un error de signo. Y ya, con eso corregimos el error por el signo negativo del B. Y esa es la demanda que sale. Como nos damos cuenta, la demanda pronosticada sin el factor estacional, nos damos cuenta que empieza a bajar. Esto se debe a que en el 2015 la demanda baja. Eso va a ser parte del análisis que vamos a hacer después. Entonces aquí, para poder tener la demanda real, vamos a agarrar los datos de aquí y lo vamos a multiplicar por su factor estacional. Y acá es donde concluimos
la proyección de la demanda. Entonces, para el primer trimestre del año 2016, tenemos una demanda de 36 millones aproximadamente, luego aumenta a 51, baja a 39 y termina en 50. Si lo comparamos con el resto de años, es decir, con estos de aquí, vamos a copiarlo para que se pueda comparar. Listo. Entonces acá nos damos cuenta que la demanda de a poco se ha ido cayendo. Año a año, los trimestres se ha ido cayendo. La estacionalidad es la misma. En el primer y el tercer trimestre del año, la demanda es baja. Y luego, en el segundo trimestre y en el cuarto trimestre, es donde se dispara. Aquí es donde vamos a empezar un poco con el análisis. Concluimos de que las épocas altas de los años son el segundo trimestre y el cuarto trimestre. Esto se debe a que para el segundo trimestre la gente tiene mayor poder adquisitivo, ya que se viene la gratificación y además es Navidad, entonces el consumo aumenta. En verano, que vendría a ser el primer trimestre, no hay tanta demanda por electrodomésticos, más que todo es por ventiladores, pero su valor no es tan alto, por lo tanto la demanda no aumenta tanto. Luego, ¿por qué es que la demanda ha caído? Bueno, venimos arrastrando la crisis del 2009 y en el sector de electrodomésticos es un poco difícil que la demanda suba porque muchas veces los electrodomésticos son artefactos que cuestan bastante, es decir, uno va a gastar bastante dinero en adquirirlos y por lo general no los cambia tan rápido. Una refrigeradora te puede durar bastantes años si la sabes cuidar bien. Entonces, si yo estoy en crisis, no voy a arriesgarme a comprar una refrigeradora nueva porque quizá no tenga la liquidez en el momento para comprarla y me voy a endeudar mucho si es que la compro con tarjeta. Pero, por ejemplo, ¿por qué es que en el 2013 y el 2014 la demanda se mantuvo? La explicación que hemos encontrado es de que en el 2014 fue el año de la Copa del Mundo. Entonces mucha gente se esforzó en comprar un televisor para poder ver justamente la Copa. Aquí justamente vemos reflejado que para el segundo trimestre que fue la Copa, la venta aumentó bastante. Sin embargo, luego, en el tercer trimestre, bajó bastante con respecto al año 2013. Ya en el 2015, como no había ninguna razón para poder comprar más electrodomésticos más que la Copa América, que quizás no es un evento tan importante, ya la gente dejó de gastar en electrodomésticos y el mercado cayó completamente. Es por eso que la línea de tendencia va hacia abajo y es porque eso que se pronostica que para el 2016-2017 va a ser así. Esto ocurriría si es que la economía no se reactiva mundialmente, ya que actualmente sigue en crisis y una de las industrias más afectadas son los electrodomésticos porque, como ya expliqué, no tiene mucha rotación. Y bueno, eso ha sido todo por hoy de nuestro problema de proyección de demanda. Espero que les haya gustado y que hayamos podido tener un buen ejemplo de lo que es este tipo de problemas. Muchas gracias.